El aterrador secreto de 2 millones de suscriptores que jamás debió ser revelado. Andrés era un joven padre como muchos, pero su vida en un barrio marginal de una enorme ciudad española era un constante desafío. Cada noche, con la lluvia golpeando su moto y el viento helado azotando su rostro, trabajaba como repartidor. Sacrificaba su salud y su tiempo con la esperanza de proporcionar un futuro mejor para su esposa e hijo. Sin embargo, esa noche, algo no estaba bien. Recibió un mensaje que lo hizo temblar. Una cuenta de Instagram con más de 2 millones de suscriptores, mostrando momentos de su vida que solo su familia conocía. Su corazón se aceleró mientras recordaba las tardes tranquilas junto a su pequeño, risas que ahora parecían actos expuestos en un macabro espectáculo. Mientras avanzaba por la calle, su piel se erizaba. Un hombre del barrio, un conocido que siempre le ofrecía un saludo amable, lo miraba con desconfianza. ¿Qué había cambiado en su mirada? La tensión creció con cada paso, como si el aire se volviera pesado. Intentó convencer a su mente de que todo era producto del cansancio, pero esa sensación inquietante no lo dejaba tranquilo. Espiador, pensó. Esa cuenta lo observaba, y pronto los rostros de sus vecinos se transformaron en sombras amenazadoras. Mientras su moto resonaba en la noche, el zumbido del teléfono le alertó. Otro mensaje anónimo. Esta vez mencionaba el juego favorito de su hijo. Su garganta se cerró. ¿Cómo era posible que alguien supiera eso? Un sudor frío le recorrió la espalda. Sin pensarlo, decidió regresar a casa, pero los ecos de sus pasos parecían ser respondidos, como si su sombra le gritara que no estaba solo. Se encontró con una patrulla policial y, en un intento desesperado por encontrar ayuda, les relató su extraño problema. Los agentes lo miraron con desgano, como si su angustia fuera solo una anécdota sin importancia. La sensación de vulnerabilidad aumentó. Nadie estaba dispuesto a ayudarle. Al doblar la esquina hacia su hogar, los ruidos nocturnos cobraron vida. Susurros incomprensibles flotaban en el aire, como una melodía siniestra que invadía su mente. Las luces parpadeaban y el anciano de la esquina, que siempre le ofrecía una sonrisa, ahora lo observaba con una expresión terrorífica. La atmósfera se volvió pesada, opresiva, como si el barrio entero se hubiera puesto de acuerdo en hacerle sentir que estaba siendo vigilado. Finalmente, llegó a su casa, y lo que vio lo dejó helado. Videos en la cuenta de Instagram mostraban a su hijo, feliz y despreocupado. Se sentía como un espectador de una pesadilla. El terror se adueñó de él cuando se dio cuenta de que en uno de los clips su esposa murmuraba palabras extrañas. El secreto de su vida había sido expuesto, y una sombra oscura se cernía sobre su familia. Una risa siniestra resonó en su cabeza, y mientras giraba hacia la ventana, una figura se recortó contra la penumbra, sonriendo con un aire malvado. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. El terror se asentó en su pecho. La vida de su familia colgaba de un hilo que alguien en la oscuridad estaba listo para romper. Se dio cuenta de que la amenaza no solo llegaba de un dispositivo, sino de donde menos lo esperaba. La noche se volvió eterna, la figura en la ventana se mantuvo imperturbable, y hasta su propio reflejo en el cristal parecía advertirle de que su peor pesadilla apenas comenzaba. ¿Con quién podía contar realmente en un lugar así? La figura se quedó inmóvil en la oscuridad, su sonrisa maligna desdibujada por las sombras que la envolvían. Andrés sintió que su corazón se paraba un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Se acercó lentamente a la ventana, temeroso de descubrir la identidad de aquel espectro. Cada paso era un eco horrendo que reverberaba en su cabeza. La figura, aunque borroso y nebuloso, parecía saber lo que él temía, que su familia era el centro de su mundo y a la vez su peor vulnerabilidad. Se congeló al pensar en las imágenes que había visto en Instagram. ¿Quién estaba detrás de aquello? ¿Debía salir y enfrentarlo o permanecer escondido esperando que se desvaneciera en la vastedad de la noche?
una decisión que pesaba tanto como su propio miedo. La figura al otro lado de la ventana se movió, dando un paso hacia el frente, dejando entrever un rostro familiar, de forma inquietante. Era el vecino del que solía depender, un hombre que parecía conocer a todos en el barrio. ¿Cómo había cambiado tan drásticamente? Su mirada, antes cálida, ahora destilaba un odio palpable. Andrés se dio cuenta de que la figura no era solo un reflejo de alguien que una vez fue amigable, era un símbolo del terror que se cernía sobre su vida. Y en ese instante supo que no estaba solo en su angustia. Deseando aclarar lo que sucedía, Andrés dio un salto hacia la puerta trasera. Si la figura que lo observaba realmente era un enemigo, un cómplice del horror que acechaba, no podía quedarse a esperar la próxima revelación. Abrió la puerta y corrió hacia la oscuridad en el jardín trasero, sabiendo que cada segundo contaba. La luna brillaba tenuemente, y el ardor de la adrenalina lo guiaba. Sin embargo, los susurros del barrio lo rodeaban, podía escuchar risas y murmullos que parecían crecer a su alrededor, como si los vecinos se unieran en una macabra celebración. ¿Acaso todos estaban involucrados? El aire se tornaba denso y pesado. Su mente se llenaba de imágenes de su hijo, su esposa y del futuro que creía que podían lograr. Mientras corría, sintió que algo lo observaba desde la profundidad de la oscuridad. No era solo la figura en la ventana. Había otros ojos. Giró la cabeza, y entonces los vio, sombras moviéndose rápidamente entre los arbustos, formando figuras que se acercaban a él, susurros suaves llenos de burlas, como si se reían de su desesperación. Andrés se detuvo, atrapado entre la necesidad de proteger a su familia y la parálisis del miedo. Necesitaba un refugio. Corrió hacia el cobertizo de herramientas, un pequeño refugio donde había tenido momentos de calma al trabajar en proyectos de bricolaje. Sería suficiente para protegerlo contra la oscuridad que había invadido su hogar. Al entrar, su corazón latía con fuerza. La luz de su celular era lo único que iluminaba el lugar, y cada sombra dejaba más preguntas que respuestas. Fue entonces cuando vio algo en la esquina, algo que había estado allí todo el tiempo. Un viejo video de su hijo, que había olvidado, pero algo estaba mal. Al reproducirlo, la pantalla comenzó a distorsionarse, y una risa siniestra resonó en el cobertizo. La voz de su esposa habló desde la grabación. Ya no era un murmullo, era un grito desgarrador que aparecía entrecortado, como si intentara advertirle de un peligro inminente. La luz se apagó de repente, sumergiéndolo en una oscuridad completa. Reflejos de temor recorrieron su cuerpo. El miedo había cobrado vida, y venía por él. Sin un plan, y sin saber a quién recurrir, la única pregunta en su mente era, ¿cómo escapar de una amenaza que ya había traspasado todas las barreras de la realidad? Mientras su respiración se volvía frenética, la puerta se abrió de golpe. Quien estuviera afuera no era otra sombra, sino alguien conocido. Pero su llegada traía una nueva revelación. Un susurro distante atravesó el aire. No estás solo en esto, Andrés. Ellos vienen por ti y tu familia. Y así, en la penumbra, sintió que el hilo que sostenía su vida y la de su familia se desgastaba aún más. La pregunta ahora no era solo sobre su seguridad, sino, ¿quién realmente lo estaba ayudando? Andrés parpadeó, tratando de ajustar su vista en la oscuridad. La figura que había cruzado el umbral parecía familiar, pero el miedo nublaba su juicio. ¿Sería un aliado o un enemigo? En su mente resonaban las palabras del extraño. No estás solo en esto. Un aire de desconfianza lo envolvía, mientras su corazón regresaba a un ritmo frenético. ¿Quién eres?, demandó, su voz temblorosa apenas un susurro. Esa pregunta flotó en el aire, cargada de un terror palpable. La sombra en la entrada dio un paso adelante, revelando una cara que apenas podía reconocer, retorcida por la angustia y la locura. «Soy Marta», dijo la figura. Su voz sonó como un eco lejano, familiar y perturbador al mismo tiempo. «Tu vecina. Debes escucharme. Ellos están cerca». Andrés no necesitaba que le dijeran quiénes eran ellos. La risa burlona y los murmullos espectrales del exterior parecían confirmar su peor pesadilla. Sin pensar en las implicaciones de lo que escuchaba, entrecerró los ojos y dio unos pasos hacia ella, intentando discernir si la figura realmente era su vecina o una creada por su mente aterrorizada. «El video que viste», continuó Marta, «no es solo un recuerdo, es un mensaje.
Son ellos los que están utilizando tus miedos, tus recuerdos, lo que aman más que nada. Su voz se quebró. Lo están utilizando en su contra. Andrés sintió que el mundo a su alrededor se aceleraba, como si el tiempo estuviera a punto de explotar. Los gritos distantes cobraron intensidad. Ya no eran solo ecos lejanos, ahora parecían estar justo detrás de él. ¿Cómo sabes esto? ¿Qué están planeando? No tengo mucho tiempo. Tienen un plan y quieren que sean parte de ello. No hay forma de escapar, pero tú puedes proteger a tu familia. Debes hacer lo que ellos no esperan. ¿Qué quieres decir? Andrés sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Su mente estaba aglomerada de imágenes de su esposa e hijo, y el amor que sentía por ellos lo empujó a querer actuar. Marta se acercó más, su mirada intensa abrumada por la tristeza y por un terror compartido. Destrúyelos antes de que ellos te destruyan. La noche se cierne y los verás en sus formas más viles. Se interrumpió, oyendo un ruido fuera del cobertizo que hizo temblar las paredes. Ya vienen, tienen formas que no podrás imaginar. No mires hacia atrás. En un impulso desesperado, Andrés se lanzó hacia la puerta del cobertizo, pero en su apuro se topó con algo helado. La risa burlona ahora resonaba con más fuerza, envolviéndolo en su manto oscuro. Las sombras se acercaban, tejían una red de terror a su alrededor. Marta retrocedió, aterrorizada. «¡No salgas!». Pero la advertencia llegó demasiado tarde. Andrés podía sentir el frío en su espalda, la presión a su alrededor se hacía más intensa. «¡Déjalos!», gritó, mirando hacia la oscuridad. Pero la densa oscuridad solo respondía con más risas. En el rincón de su visión, destellos de instantáneas de recuerdos comenzaban a desvanecerse, mientras sombras grotescas danzaban en el jardín. ¿Qué secretos guardaban esos rostros familiares? ¿Qué horror se había desatado? Y en ese segundo lo comprendió. No estaba solo porque Marta estuviera allí. Estaba rodeado por las memorias distorsionadas de su vida, incluidas las de su propia familia, transformadas en un espectáculo macabro. Su respiración se detuvo cuando un grito desgarrador llegó desde la oscuridad del jardín. No era solo una voz, era un coro de voces, las de los vecinos, las de su esposa y su hijo, entrelazadas en una melodía de desesperación. «¡Ayuda, Andrés!». Su respiración se cortó y sintió que el suelo temblaba. Algo lo había atrapado. No podía girar ni correr, solo pudo observar cómo una multitud de sombras se acercaba, sus ojos fijos en él. La verdad se revelaba como un tormento. Estaban siendo consumidos uno a uno por esas mismas criaturas que una vez llamaron amigos. «¿Quiénes son ellos?», murmuró Andrés, en medio de un choque de emociones y terror. Marta finalmente se desvaneció, dejando nada más que la risa y el eco de la pregunta. Todo su mundo se oscurecía a su alrededor. Las sombras se apoderaban de él, tejiendo un destino sin retorno. Y en el último instante, antes de que lo engullera la oscuridad, un susurro resonó en su mente. «Este es solo el principio, Andrés. La verdad se desvelará y no te gustará». Y así, en la penumbra, se sintió caer hacia un abismo de horror. ¿Podría romper esa existencia aterradora o, junto a su familia, se convertiría en otra sombra más en el jardín? Andrés sintió como si toda la vida que conocía se desmoronaba en torno a él. Esa risa burlona, esa melodía macabra que resonaba desde el jardín, se intensificaba. Era como si cada sombra que lo rodeaba estuviera dispuesta a devorarlo, a sumergirlo en la oscuridad eterna. A su alrededor, los ecos de sus seres queridos se retorcían en el aire, sus rostros transformados en muecas de terror. Se esforzó por pensar, por encontrar una salida, pero su mente era un caos. «No puedo aferrarme a este miedo, tengo que ser más fuerte», se repetía.
pero el pánico lo estaba consumiendo. En un intento desesperado, recordó las palabras de Marta: «Destrúyelos antes de que ellos te destruyan». «No sé cómo», murmuró, sintiendo que la desesperación le apretaba el pecho. «¿Qué quieres que haga?». A su alrededor, las sombras parecían detenerse, como si estuvieran esperando su respuesta, escuchando su vulnerabilidad. El ruido afuera se convirtió en un arrullo de murmullos y risas, como si estuvieran disfrutando de su tortura. La noche se cierne. Una idea floreció en su mente. Ellos son los recuerdos, esos latidos del pasado. Entonces tal vez necesito recordar para confrontarlos. Con una determinación renovada, Andrés cerró los ojos, bloqueando el eco de la oscuridad. Su mente se aferró a las imágenes de su familia, el rayo de sol que entraba por la ventana de su casa, las risas de su hijo durante las tardes en el parque, el abrazo cálido de su esposa. Se aferró a esos recuerdos como un ancla en la tormenta. Sintió un frío helado que le recorrió la espalda y un susurro resonó en su mente. El miedo es su poder. Rompe los recuerdos y los romperás a ellos. Sin pensarlo más, Andrés buscó en su interior alguna chispa de valor y gritó: «No tengo miedo, voy a proteger a los míos». Las sombras retrocedieron un instante, como si las palabras hubieran cortado la atmósfera de su prisión, pero de inmediato comenzaron a girar y reconfigurarse, formando figuras distorsionadas de las personas que más amaba. Su esposa, su hijo, los vecinos, todos bailaban en un juego grotesco, sus ojos ahora repletos de sufrimiento. Andrés sintió que su corazón se aceleraba. «Cálmate, no son ellos, son solo sombras». Enfrentó la imagen de su esposa, pero detrás de la desfiguración vio aún la luz de amor que la caracterizaba. «Te quiero, nunca te dejaré». Las imágenes comenzaron a desvanecerse mientras un grito sordo resonaba, surgiendo de esos rostros familiares. Sin embargo, sentía que destruía algo dentro de ellas, liberándolas de la sombra en la que habían caído. A pesar del miedo que le apretaba el pecho, su determinación crecía. Delante de él, una sombra más oscura que las demás se acercó. Andrés sintió que toda su existencia peligraba. Era el rostro de su hijo, deformado y ansioso, y en su mirada había un rayo de esperanza, pero, al mismo tiempo, estaba plagado de un terrible sufrimiento. «Ayuda, papá». La voz sonaba auténtica, tierna, como cada vez que llamaba. Fue entonces cuando entendió que eso que veía no era real. «No», Andrés gritó, y lanzó su mano hacia adelante, como si fuera a tocarlo. Pero los dedos atravesaron la sombra, y en el instante que tocó el vacío, un grito desgarrador se alzó, y Laura, su mujer, se materializó brevemente al lado de su hijo. «Andrés, por favor, no te dejes atrapar». La figura de su esposa luchaba contra las sombras que la retenían. «Voy a salvarlos, lo prometo», exclamó, sintiendo que la desesperación se convertía en furia. Las sombras comenzaron a distorsionarse nuevamente, riendo, burlándose. Pero ahora él no dirigía su voz hacia ellas. La esperanza y el amor conectarían sus fuerzas. «Recuerdos, háganse a un lado, yo no les temo, voy a recuperar lo que es mío». La esencia de su familia lo rodeó, un escudo que lo protegía de lo que venía. Y en ese instante las risas se convirtieron en gritos de furia, y las sombras se abalanzaron sobre él. Andrés estaba listo, sabiendo que la batalla no haría más que comenzar. La oscuridad se aglomeraba y sentía su poder más fuerte que nunca, pero la promesa de su familia le impulsó. Sintió que el suelo se desgajaba bajo sus pies. «¿Dónde está el verdadero peligro?», pensó, a punto de perderse en la vorágine. Justo antes de ser tragado por las sombras, una luz titilante apareció en su interior, y con eso un resplandor brilló en la penumbra, un símbolo de esperanza, un camino hacia lo desconocido. Pero, ¿sería suficiente? La pregunta quedó flotando en el aire, como un eco de lo que vendría, y de repente la luz creció,
como si un sol en miniatura se encendió dentro de él. Las sombras, que tan arrogantes y burlonas se habían mostrado, comenzaron a disolverse, gritando en agonía. Andrés sintió cómo una corriente de energía lo atravesaba. Era la fuerza de sus recuerdos, el amor que había alimentado su vida. «No me detendrás», gritó, aprovechando la luz que ahora iluminaba su camino, y avanzó hacia el abismo. Atravesó el vacío con paso firme. Mientras lo hacía, las risas se transformaron en lamentos, y el aire se volvió denso, cargado de un miedo palpable. Las sombras intentaron reconfigurarse, buscando formas más perturbadoras, pero cada intento era más débil que el anterior. Andrés no miraba atrás. Su mente estaba fija en el rostro de su hijo, en su voz. «Él necesita de mí», pensó. «No dejaré que esto se interponga». De pronto se encontró en medio de un jardín. Era el mismo jardín donde jugaba con su hijo, pero ahora estaba cubierto de niebla y un silencio opresivo lo envolvía. Sollozos distantes emergían de la bruma, y a su alrededor sombras aún se movían. «¿Qué es esto?», murmuró Andrés, sintiendo que la confusión trataba de apoderarse de él. Entonces divisó una figura en la distancia, un susurro familiar. Era Laura, pero su apariencia era peor que antes, más frágil y despojada de su esencia. «Andrés, ayúdame», susurró con una voz temblorosa, como el crujir de una rama seca. «No, no eres tú». Andrés retrocedió. Sabía que las sombras eran expertas en disfrazar el dolor como una súplica, pero el brillo en su interior seguía resplandeciendo, iluminando su cara en el terror. «No puedes atraparme». Sin embargo, el aire se cortó y un nuevo sonido emergió de la niebla, un crujir gutural que resonaba desde el fondo del jardín. Era como si el mismo suelo fuera arrastrado hacia la oscuridad. Las sombras comenzaron a reunirse, formando una masa oscura y voraz, un ser que parecía alimentarse de los lamentos, tomando la forma del miedo colectivo que invadía su alma. Andrés entendió que se enfrentaba a un aterrador reto. «Esto no puede ser verdad», se decía, intentando convencerse de que la figura ante él era una ilusión. La figura oscura creció, alzando tentáculos de sombras que trataron de alcanzar su corazón vulnerable. «Libérame, Andrés. Solo un toque y todo habrá terminado», le decía en un tono seductor. «No», gritó, levantando ambas manos como una defensa. «No me atraparás». El destello de luz en su interior revivió, expandiéndose y empujando hacia afuera. Las sombras retrocedieron, pero la criatura no se detendría ante la resistencia. Andrés se dio cuenta de algo crucial. La luz solo podía hacer frente a las sombras si él las alimentaba con su amor, pero también necesitaba enfrentar sus propios miedos. Sintió su corazón latir con fuerza, pensando en perder a su familia, en el dolor de no poder protegerlos. «No voy a dejar que me arrastres al abismo», exclamó, despojándose del miedo. Con un último grito atronador, las imágenes de su esposa y su hijo llenaron su mente, y esta vez no se detendría. Con cada latido, la luz se volvió más intensa, envolviendo todo el jardín. Y de pronto, el mundo alrededor de él comenzó a temblar. Las sombras chillaban, retorciéndose bajo la presión de su luz. Pero antes de que pudiera celebrar su victoria, una figura emergió de la oscuridad detrás de él. Era su hijo, pero la forma en que se movía, la forma en que sonreía, no parecía del todo real. «Papá, ven», llamó con una voz que parecía atrapada entre el deseo y el terror. «Vamos a casa». Andrés sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La luz palpitaba, pero algo en su interior le decía que debía actuar rápido. ¿Era esa figura realmente su hijo, o un último intento más del oscuro ser? Y justo cuando las sombras empezaron a desvanecerse, la imagen de su hijo comenzó a acercarse, y su corazón se detuvo. «¿Es un engaño?», se preguntó, justo cuando la risa burlona culminó en un grito final. «Yo te encuentro, para siempre». La amenaza resonó, y la oscuridad del jardín se cerró sobre él. El dilema de Andrés era claro:
aceptar la esperanza de su familia o sucumbir al terror de lo desconocido. En ese instante de confusión, la niebla comenzó a cernirse nuevamente sobre el jardín, y el eco de su propia voz sonó en su mente. ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar por amor? Sintiéndose perdido entre el amor y el terror, Andrés supo que la respuesta determinaría su destino en esta noche sin fin. La niebla se espesó, abrazando a Andrés con una frialdad que le calaba hasta los huesos. La figura delante de él, un reflejo sombrío de su hijo, continuaba acercándose lentamente, su sonrisa torcida desafiando toda lógica. «Eres tú, pero no eres tú», pensó, el pánico erizándole la piel. «Papá, ven», repetía el eco de la voz. Era un canto magnético y desolador, que lo atraía como una polilla a la llama. Cada palabra parecía arrastrar su voluntad, cada paso dado por su hijo en dirección a él lo llenaba de una extraña mezcla de ternura y terror. Andrés luchó por mantener la luz dentro de él viva, aunque la desesperación comenzaba a agrietar su determinación. Las sombras a su alrededor se retorcían, desnudando los miedos más profundos. «Recuerdos felices, los momentos buenos», susurró en su mente como un mantra, intentando eludir el abrazo oscuro que lo acechaba. De pronto, un grito desgarrador rompió la quietud, como una explosión en la penumbra. «¡No! ¡Suéltalo!», se escuchó detrás de él, y un atisbo de Laura emergió desde las sombras. Sin embargo, su imagen era turbia y distorsionada. Apenas se podía distinguir su rostro, cubierto de tristeza, pero sus ojos tenían un brillo temeroso, como un destello en la noche. «Andrés, no lo hagas». La visión de su esposa lo atravesó como un cuchillo. Andrés sintió que las luces titilaban en su interior, un tibio alivio familiar que lo invitaba a actuar. Pero el banco de luces de su corazón se tambaleaba entre la alegría de verla y el horror de lo que significaba ese encuentro. «Ven, papá», volvió a insistir la figura, mientras las sombras a su alrededor comenzaban a cobrar vida, pulsando y formando rostros grotescos, burlándose de su lucha, de su dolor. Eran sus propios demonios, caricaturas de sus temores traídos a la vida por el oscuro ser. Se sentó en su estómago. Un nudo de angustia. «Debo decidir», murmuró André, sintiendo el sudor frío resbalar por su espalda. «¿Qué es la familia sin sacrificio? ¿Qué estaré dispuesto a enfrentar?». En ese instante comprendió que la mente puede jugar trucos crueles. Las sombras se aferraban a su pasado, pero era el amor lo que forjaba su futuro. «No voy a dejar que el miedo me atrape», gritó, levantando los brazos, enfrentando la figura que se aproximaba cada vez más. Su luz comenzó a brillar con más intensidad, envolviendo cada rincón del jardín en un resplandor radiante. «Te rechazo, no eres mi hijo». Todo el jardín comenzó a temblar. Andrés sentía el suelo vibrar bajo sus pies, y los gritos de las sombras resonaban como un coro enloquecido. Pero su luz no cedía. En su interior se había encendido un nuevo fuego. Las figuras sombrías empezaron a desvanecerse, pero a su alrededor el peso se convertía en cenizas. Justo cuando pensaba que la luz había triunfado, el grito de Laura, lleno de angustia, resonó en sus oídos. «Andrés, él no es quien crees, él vendrá por ti». Las palabras se quedaron paradas en el aire, un eco de advertencia que lo paralizó. ¿Qué significaba eso? Una sombra más oscura se alzaba detrás de él, sus garras agarrando su realidad y tirando de ella, intentando encadenarlo a su miedo. El jardín se desvaneció a su alrededor, mientras la oscuridad comenzaba a devorarlo todo. Andrés dio un paso atrás, respirando con dificultad, sintiendo la luz dentro de él tambalearse. La conexión con su familia parecía borrosa, como si un velo lo separaba de ellos. «No voy a dejar que esto me atrape», pero el rugido del ser crecía, envolviéndolo. «¡Andrés!». En un último intento, extendió sus manos hacia la figura familiar, buscando sanación. Las risas burlonas se transformaron en llantos, y él sintió que todo se desmoronaba en su corazón. Pero su decisión estaba clara. «Voy a luchar». Y mientras su grito resonaba en el vacío, la oscuridad empezó a cerrarse a su alrededor. Pero el eco final lo aterrorizó. «No podrás escapar de mí,
Nunca, resonó la voz siniestra. En ese instante, Andrés comprendió que su batalla con las sombras estaba lejos de terminar. La línea entre su familia y el horror se desdibujaba, y la única certeza era que debía apresurar su luz, porque las sombras prometían volver, y más fuertes. ¿Qué haría cuando el terror regresara por él nuevamente? Y lo más importante, ¿alguna vez conseguiría salir de este laberinto de pesadillas? Las sombras se alzaban como lenguas de fuego negro, devorando el poco espacio que había quedado de la luz que Andrés había logrado conjurar. Con un latido ensordecedor en sus oídos, avanzó tambaleándose hacia lo que creía era la salida. La figura de su hijo seguía sonriendo con esa mueca grotesca, y su eco continuaba resonando en su mente. «Siempre estás a un paso de mí, papá, siempre». Andrés se dio la vuelta, intentando escapar de la atracción inquietante de la figura. Criatura. El aire estaba cargado de un hedor a moho y cenizas, como si la muerte misma se hubiera sentado en el jardín a contemplar su agonía. Sabía que no podía quedarse quieto, el terror se estaba convirtiendo en su única compañía. «¡Laura!», gritó, su voz resonando en la oscuridad, convirtiéndose en un eco de desesperación. «¿Dónde estás?». Pero la única respuesta fue un murmullo distante, un lamento que podría haber sido susurros de su esposa o alguna otra pesadilla. A cada paso que daba, las sombras parecían reírse de su sufrimiento, girando a su alrededor y acechándole como presas sedientas de sangre. En el fondo de su mente, Andrés sabía que esto no era una batalla solo por su salvación, sino también por su familia. No podía dejarlas caer. «Debo encontrarla», se repetía, mientras el pánico se convertía en determinación. Recogió cada fragmento de luz que aún albergaba en su interior. Recordó los abrazos, las risas compartidas, los momentos de dicha. Con cada recuerdo se sentía más fuerte, aunque la oscuridad empujara con más ferocidad. Al girar una esquina del jardín, se encontró frente a un antiguo árbol, sus ramas torcidas como garras. En el tronco había marcas, eran nombres, rostros. Con horror, Andrés reconoció algunos: amigos, familia, personas que parecían haber sido consumidas por ese lugar. «No puedo ser otro nombre en esta lista», susurró para sí mismo, mientras sus dedos roceaban la corteza áspera. Entonces un grito desgarrador sacudió el aire. Era Laura. La imagen de su rostro, indefenso y lleno de miedo, emergió en sus pensamientos. «Andrés, ayúdame». Ella estaba allí, en algún lugar, quizás atrapada en la misma trampa oscura. La desesperación se convirtió en un faro que lo guió a través de la niebla, pero la voz de su hijo se volvió más insistente, un lamento que lo intentaba disuadir de su búsqueda. «Ella no te puede salvar, papá. Ven a mí, te necesito». Un escalofrío recorrió su cuerpo. Sin embargo, Andrés se aferró a su objetivo. Se volvió hacia la fuente del grito, usando todo su ser como un escudo. Mientras corría, los rostros deformes de las sombras le susurraban secretos en un lenguaje extraño, llenos de rencor. «Te atraparé. No puedes escapar». En su mente comenzaron a entrelazarse sus peores miedos, pero también la valentía que había cultivado en cada lágrima derramada. Finalmente llegó a un pequeño claro iluminado por una tenue luz blanca. En el centro, una figura menuda y familiar se encontraba de pie, su imagen brillando tenuemente. Era Laura, pero su rostro parecía desvanecerse, como si la luz hiciera que no pudiera estar completamente presente. «Andrés». Su voz era un gemido lleno de esperanza y desespero. «No estoy sola, debes liberarnos». Sin embargo, Andrés sentía un tirón en su pecho. El grito de su hijo llenaba la atmósfera, convirtiendo cada segundo en un espectáculo de tortura. «Es una trampa, estás en peligro». Laura extendió su mano, pero las sombras comenzaban a cerrarse sobre el claro, consumiendo rápidamente toda la luz. «Tienes que confiar en mí».
Mientras su figura luchaba por permanecer visible, Andrés se sintió dividido. Una parte quería aferrarse a su esposa, la otra luchaba con el horror que acechaba detrás de él. Una risa helada se erguía detrás de él, algo más aterrador que cualquier sombra. Más fuerte que nunca, papá. ¡Ven! Sus dientes brillaban como cuchillas en la penumbra. Andrés cerró los ojos y recordó la luz de su familia. El momento de decisión había llegado. ¿Con quién se quedaría? El eco de su hijo resonaba en su mente, un canto de muerte que prometía una aceptación gélida. Pero en su corazón la esperanza ardía. Entonces, con determinación renovada, giró hacia el claro y clamó: «No seré parte de tu oscuridad». Al hacerlo, una oleada de luz lo envolvió, pero el eco burlón se alzó. «Tus elecciones nunca te liberarán, solo te llevarán a otro destino». Las sombras, repletas de furia, comenzaron a gritar mientras avanzaban hacia él. ¿Podría la luz vencer a la oscuridad una vez más? La respuesta estaba a punto de revelarse, pero en ese momento Andrés supo que la lucha apenas comenzaba. El destello de luz que había brotado de Andrés se tornó en un grito ensordecedor cuando las sombras se lanzaron sobre él. La oscuridad lo envolvió como serpientes hambrientas, cada una buscando un ápice de calor que absorber. «¡Laura!», gritó, atrapado en una red de tentáculos espeluznantes, pero su voz se ahogó entre los ecos desquiciados que surgían de las entrañas del jardín. Las risas macabras que retumbaban hicieron que su piel se erizara. Era como si las almas atrapadas dentro de esas sombras estuvieran burlándose de su desesperación. De repente sintió un tirón en su pecho, un dolor profundo que lo hacía querer caer de rodillas. Cuando su mirada se encontró con la figura vaguely familiar, comenzó a comprender lo que había perdido. Era un rostro distorsionado, pero el miedo reflejado en esos ojos le causó un escalofrío. «¿Qué te han hecho?», murmuró, y cuando sus labios se movieron, reflejaron una agonía que no podía comprender del todo. «No mires», resonó una voz conocida, su esposa. Pero el eco de su niño, envuelto en sombras, retumbaba como un tambor. «El tiempo se acaba, papá. Ven, ven a nosotros». Aunque su corazón se decía a sí mismo que debía correr hacia Laura, la voz del pequeño era un imán que lo atrapaba, atrayéndolo a la oscuridad. Al darse la vuelta, vio más sombras arrastrándose, inquietantes y tenebrosas, como si fueran serpientes listas para devorarlo. «No hay tiempo para dudas», se dijo Andrés, intentando empujar el pánico lejos de su mente. Cada segundo parecía alargarse, convirtiendo su angustia en un abismo. Chuckles mantenía a las sombras alimentadas de su inacción. «Andrés», llamó otra vez Laura, más fuerte. «Confía en mí, confía en el amor que tenemos». En esa fracción de tiempo, cada recuerdo que había atesorado con ella comenzó a aparecer en su mente. Sus risas, sus promesas, la calidez de su abrazo. Con un súbito estallido de voluntad, Andrés decidió que no iba a ser un mero espectador de su destino. Miró hacia el claro. La luz brilló por un instante, llenándolo de determinación. «¡No me llevarás!», gritó, su voz resonando con una fuerza que le sorprendió. Evocando cada trozo de amor y luz que aún llevaba dentro, se preparó para lo peor. Las sombras se retorcieron, susurrándole secretos que no quería escuchar. Con cada palabra, Andrés podía sentir la agonía de los que habían caído antes que él. «Vales menos de lo que crees, Andrés. Solo eres un peón en esta oscura danza». «Nunca lo seré», respondió con rabia, e impulsado por una nueva adrenalina, dio un paso hacia adelante, justo en la dirección opuesta de la oscuridad. Al volverse hacia Laura, notó que su figura brillaba y se tornaba más definida entre la negrura y la luz. «Reclámame, reclámame con todo tu ser», ordenó ella, su voz clara y pulsante, como un canto de esperanza en medio del caos. La distancia entre ellos se reducía poco a poco, la luz ahora vislumbrando más que un simple destello. El aire estaba cargado de electricidad, como un preludio a una tormenta. Las sombras comenzaron a gritar, esas voces aturdían su mente.
«No puedes, es demasiado tarde». Andrés, sin embargo, impulsado por un amor inquebrantable y un lanzamiento ardiente de fuego en su corazón, gritó de nuevo, armando su voz para quebrantar el horror. «Larua, estoy aquí, nunca te dejaré ir». Pero hilos oscuros empezaron a enredarse a su alrededor de nuevo, aún intentando ahogarlo en desesperación. A medida que las sombras intentaban devorarlo, la figura de su esposa se tambaleaba, iluminando el claro con un resplandor tenue que iluminó su camino. Cada luz lo guiaba. Aún así, un profundo susurro gélido volvió a retumbar. ¿Quién será tu verdadero Salvador, Andrés? ¿Podrás confiar en la luz o te llevará a otra trampa mortal? Justo entonces, un grito rompió el aire, una voz familiar pero escalofriante al mismo tiempo. «¡Papá, no te vayas!». El terror se apoderó de él nuevamente. Todo su cuerpo se tensó. Las decisiones estaban concluyendo, y el peso de la elección era inminente. Andrés sintió su corazón palpitante, mientras, al borde del abismo, comprendía que la verdadera batalla había comenzado. Y justo al cruzar esa línea, una sombra oscura se alzó detrás de él. Con un eco de risa burlona, una última palabra flotó en el aire. «El reloj no espera, ahora ustedes son parte de este juego». Desesperado, Andrés sabía que la elección de su vida lo acechaba. Estaba en juego no solo su vida, sino la de su familia. ¿Podría al final encontrar una salida en la oscuridad? La luz parpadeó tenuemente, dejando ante él un camino incierto. Y entre susurros cada vez más letales, la pregunta latente se fundió con el aire. ¿A quién sacrificaría para salvar a su familia? El aire se volvió espeso, como si la atmósfera misma conspirara para asfixiar a Andrés. La luz parpadeó tenuemente, dejando ante él un camino incierto, y entre susurros cada vez más letales, la pregunta latente se fundió con el aire. ¿A quién sacrificaría para salvar a su familia? Andrés. Las sombras, serpenteantes y voraces, se retorcieron alrededor de su figura mientras su mente giraba, tratando de hallar respuestas entre el caos. La voz de su hijo resonaba con una claridad aterradora en su mente, pero el eco desesperado de Laura pulsaba aún más fuerte en su pecho. ¿Quién elegiré?», se cuestionó, sintiendo que el tiempo se evaporaba como humo entre sus dedos. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, Andrés lanzó una mirada frenética hacia el claro, donde la tenue luz de Laura seguía brillando, un faro en medio de la oscuridad. «No te dejes llevar, sigue adelante». Congeló el tiempo en su cabeza, los recuerdos de su vida con ella como un fuego profundo, desafiando la cruda realidad que lo rodeaba. Las sombras comenzaron a canturrear, una melodía siniestra que lo envolvía. «El amor no te salvará, Andrés, es una ilusión», repetían al unísono, burlándose de sus intentos por aferrarse a la esperanza. La inquietante sensación de que nunca podría escapar cercenaba su existencia. Había algo antiguo y voraz en esos susurros, como ecos de aquellos que habían sido devorados antes que él. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. «¡No!», gritó en voz alta, rechazando la idea de someterse al horror que lo rodeaba. «¡No dejaré que me roben a mi familia!». En su pecho, la rabia se convertía en una oleada de energía que empujaba el miedo al rincón más oscuro de su ser. Las sombras empezaron a contorsionarse, desenfrenadas por su desafío. «Todos deben pagar», murmuraron, susurros que se impregnaban en su piel. Andrés miró hacia atrás, hacia el brillo en el claro. Laura parecía aún más viva, su rostro lleno de temor, pero también de una fe inquebrantable. «Confía en mí». Sus palabras resonaron como un eco de felicidad que parecía aplastar la desesperación que lo tragaba. Fue suficiente para que Andrés diera un paso hacia la luz,
Pero entonces el suelo crujió bajo sus pies y una grieta se abrió en la tierra entre ambos. Una risa estruendosa los sacudió. ¿Y qué sucederá si la luz que buscas es solo otra trampa? La voz de la oscuridad retumbó, volviéndose burlona, como si buscara desestabilizar su fe. Andrés sintió que el sudor frío recorría su espalda. Una realidad distorsionada se presentaba ante él como una pesadilla. Mientras la grieta se expandía, instantáneamente se vio sumergido en vislumbres de otros atrapados, personas cuyos ojos reflejaban desesperación y tristeza. Una multitud de almas atrapadas en el jardín habían perdido la esperanza y la voluntad. Cada rostro representaba un sacrificio, uno que se había hecho antes. ¿Cuántos se habían entregado por una fuga ilusoria? Andrés sintió un nudo en el estómago, impotente frente a las decisiones que otros habían tomado. Es un juego, y tú estás dentro, rió la sombra. Ahora debes elegir. ¿Salvarás el amor de tu vida o a tu hijo? La elección debe hacerse pronto. El pánico aumentó, una estella cortante que lo atravesaba. No puedo, murmuró con desesperación, pero en ese momento, de fragor, se le ocurrió una idea fugaz. ¿Y si puedo salvar a ambos? Las sombras se detuvieron por un momento, como si la propuesta lo tomara por sorpresa. Insensato, se burló la voz. Pero Andrés sentía un fuego creciendo dentro de él. Si el amor es más poderoso que el miedo, entonces lucharé por ambos. Con cada latido de su corazón, comenzó a construir un nuevo camino en su mente, un plan lleno de amor y determinación. Pero mientras se concentraba en llamar a su familia, un haz de sombra se arrojó directamente hacia él, como un rayo oscuro. La risa burlona se levantó nuevamente. Recuerda que el juego no terminará hasta que ellos decidan. La elección se acerca. Aunque estaba decidido a romper las cadenas que lo mantenían cautivo, Andrés supo que la batalla se intensificaría. Una nueva corriente de energía surgió en él. Con un grito de desafío, él se preparó para enfrentar lo que se avecinaba. ¿Qué harás ahora, Andrés? Resonó la voz burlona en un intervalo corto pero escalofriante. Y en medio de todo este tumulto, una nueva sombra emergió, una figura familiar que le heló la sangre. Era el rostro de su hijo, aunque distorsionado, clamando en la oscuridad. ¿Papá? Mientras sus ojos se abrían de par en par, sintió que la realidad se desmoronaba a su alrededor. En un giro inesperado, la verdadera naturaleza del horror que enfrentaba se revelaría. La oscuridad que lo rodeaba no solo deseaba devorarlo, sino que también tenía otros planes. Andrés se encontraba en el borde del abismo, el rostro desfigurado de su hijo acechando en la penumbra. Con cada latido, el pánico y la desesperación se promovían como ecos distorsionados en su mente. ¿Es un truco? ¿Estás realmente aquí? Su voz titubeó, queriéndola al mismo tiempo y temiéndola. La figura continuó acercándose, su sonrisa retorcida, un reflejo de la confusión que lo rodeaba. «Papá, ven, solo ven». La voz del niño era un canto dulce pero peligroso, y Andrés sintió cómo su voluntad se desgastaba. Mientras las sombras a su alrededor se burlaban, despliegues ominosos del horror que acechaba a su familia. «No tienes que temerme». Sonó el eco de su esposa en los rincones más oscuros de su mente. «But you must trust your instincts». La imagen de Laura emergió en un destello de luz, recordándole el poder de su amor. Un amor que había logrado resistir incluso en los momentos más oscuros. Andrés cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cómo la angustia se convertía en coraje. «¡No más juegos!», gritó. Y cuando abrió los ojos de nuevo, su luz brilló con intensidad. Se dio cuenta de que las sombras se alimentaban del miedo. Esa era su fuente de poder. Determinado a confrontar su oscuridad, comenzó a recordar todos los momentos felices con su familia. Las risas, las noches de cuentos, los abrazos cálidos. Con cada recuerdo, una chispa de luz aumentaba, fuerte y brillante.
Yo no soy solo un peón en tu juego. Andrés miró a la figura temblorosa de su hijo y, aunque distorsionada por la oscuridad, su amor por él asomó como una nueva fuerza. No voy a dejarte atrapado en este horror, te liberarás y yo lucharé por ti. Las sombras comenzaron a retroceder, su risa burlona se transformó en gritos desgarradores. La figura del niño, en su horroroso engaño, parecía desvanecerse mientras la luz de Andrés lo invadía todo. Sígueme, hijo, solo sigue la luz. Con cada paso que daba hacia adelante, el jardín se iluminaba más. Era un paisaje antes sombrío que ahora vibraba con una energía renaciente. En ese momento supo que debía enfrentarse al umbral de su propio pánico. ¿Qué lo mantenía atado a la oscuridad? ¿Era la culpa? ¿El miedo al fracaso? Sabía que debía soltarlo. Las sombras, ahora arremetiendo en un último intento de atraparlo, se lanzaron hacia él. Andrés alzó ambas manos, sintiendo cómo la luz dentro de él crecían cada vez más. «¡No me atraparás más!», gritó, llenando el aire con su determinación. Con ese grito de fuerza, un torrente de energía pura estalló de su interior. La luz lo envolvió por completo, convirtiéndose en un faro que atravesaba la oscuridad. Las sombras gritaron y crujieron, como si estuvieran siendo despojadas de su poder. Uno a uno, los rostros distorsionados comenzaron a desvanecerse, sus almas liberándose a través de la gran claridad que ahora reinaba en el jardín. «¡Laura!», gritó, sintiendo su presencia en el aire. «¡Te necesito!». En un instante, el torbellino de luz dio paso a un destello fulgurante. Las sombras se desvanecieron dejando a su paso una calma inquietante. Allí, delante de él, apareció la figura de su esposa. Su rostro, iluminado por la luz, era una mezcla de amor y orgullo. «Andrés», dijo Laura, aunque su voz era un murmullo. Su energía amorosa lo envolvió. «Lo has hecho, has enfrentado tus miedos. Pero tú y nuestro hijo». La angustia se deslizó de su pecho. «No puedo dejarlos aquí». «Estamos contigo», susurró. «Siempre lo estaremos». Este jardín era una prisión creada por los miedos y las sombras, pero has liberado nuestras almas. Ahora tienes que triunfar sobre el pasado. A medida que la luz del jardín pulía la penumbra, las visiones de angustia se desvanecieron, dejando un vacío donde una vez hubo dolor. Andrés sintió cómo la conexión con su familia lo envolvía, añadiendo nueva vida a su ser. «No puedo irme sin vosotros», murmuró. «Siempre estaré a tu lado, Andrés. Este es el final y el comienzo. Juntos debemos seguir adelante». La luz creció, mostrándole el camino hacia la libertad, hacia un futuro sin sombras. «Por siempre, mi amor», dijo él, finalmente sintiendo esas palabras resonar. En un acto de fe, Andrés avanzó. Una oleada de energía irradiaba a su alrededor, y supo que este momento no era solo un adiós, era también una liberación. Con un último resplandor, los rostros de su familia brillaron frente a él, antes de desaparecer en una ráfaga de luz. El jardín se desvaneció, y por primera vez en mucho tiempo, Andrés sintió cómo el peso del miedo se levantaba. Había enfrentado su terror, desafiado los oscuros lazos que lo mantenían prisionero, y al final había descubierto que el amor siempre ilumina el camino, incluso en las noches más oscuras. Ahora llevaba en su pecho un brillo iluminador, y los ecos de risas familiares resonaban en su mente, recordándole siempre que no estaría solo en su travesía. Y así el futuro se presentó prometedor, el pasado ya no lo atormentaría. Andrés respiró profundo y entre la hora y el nunca supo que su camino apenas comenzaba. Necesitas suscribirte ahora mismo, así no te perderás las próximas historias exclusivas que vienen cargadas de emoción y sorpresas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido increíble.
Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este impactante final. Queremos saber qué piensas y cómo sentiste cada momento. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Y recuerda, solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. No